no para acá, no es que van a decir, bueno, vamos a ver cuánto podemos meter de la Agenda 2030, que no están llegando para el 2030, pero ya están pensando en la Agenda 2045, porque están trabajando con otras ideas que ni nos imaginamos. Que eso, cuando vos dispongas, podemos a lo mejor hacer una apretada síntesis al respecto. No es que ellos dicen, bueno, cuando tengamos la Agenda 2030, tenemos el gobierno mundial, todo manejado en forma privada, ya está. Ya logramos el objetivo, bueno, ahora a ver cómo podemos mantener un mundo en paz. No, no quieren un mundo en paz. Justamente la paz es lo peor que les puede pasar. Hay un informe del Instituto Hudson que fue requerido bajo la presidencia de Lyndon Johnson en Estados Unidos, cuando el ministro de Defensa era Robert McNamara, que después fue presidente del Banco Mundial, que le pidió al Instituto Hudson a ver qué le pasaría a Estados Unidos si hubiera paz. Y la conclusión del libro termina siendo, lo peor que le puede pasar a Estados Unidos es que se declare la paz mundial. Porque si hay paz mundial, hay un montón de cosas que van a dejar de operar, más allá de la industria de la defensa, hay un montón de cosas que se nos van a venir abajo. Da un ejemplo nomás. La guerra es una forma que nos permite a los norteamericanos de todos los países sacarnos de encima aquellos elementos masculinos que no sirven, porque son criminales, porque siempre hay una parte de la población que está mal parida, por así decirlo. Entonces, a veces tener una situación de guerra, sea en Europa, sea en Vietnam, sea en Corea, sea en Irak, sea en Libia, sea donde sea en Palestina, es una forma de decir, bueno, tratemos de ver si este segmento poblacional, que son los que asaltan bancos, violan a mujeres, hacen todo tipo de maldades, mandémoslos a pelear como buenos soldados a Alemania, a Vietnam, a donde sea. Si vuelven y vuelven reformados, en buena hora. Y si no vuelven, mejor. Eso es lo que dice este informe. ¿Cuánto tiempo pudiera durar la disolución de Estados Unidos? Poco. ¿Qué implicaciones tendría para Estados Unidos? ¿Qué implicaciones tendría la implosión de Estados Unidos para el mundo? Cuando se disolvió la Unión Soviética y atendiendo a la expresión magnífica de Mark Twain en Las rimas de la historia, cuando desaparece la Unión Soviética y como lo mencionaba, sale Francis Fukuyama y dice, el fin de la historia, ya, se acabó. ¿Quién será el Francis Fukuyama posterior o de dónde podría salir el Francis Fukuyama posterior al colapso de Estados Unidos? Bueno, quizás esta es la pregunta clave de toda esta charla, porque tú fíjate que siempre el hombre trata de que el futuro sea orientable. A ver, en nuestra vida privada, yo trato de vivir de forma tal que si tú me preguntas, y en Buenos Aires, ¿cómo va a ser tu mañana? ¿Cómo va a ser el mes que viene? ¿Cómo va a ser el año que viene? Yo te podría decir, tengo mi vida lo suficientemente organizada como para más o menos decirte cómo va a ser mi vida, voy a poder seguir comiendo, tengo mi casa, tengo mi automóvil, lo que sea, mi familia. Y eso también se requiere en todos los pueblos. Ahora bien, normalmente, y esto hay que ponerlo como un componente muy importante, esté uno del lado que esté, siempre hay algo que se le sale de control, siempre hay algo donde uno se equivoca. Francis Fukuyama se equivocó. Y hay un artículo muy bueno, él lo hizo en el National Interest, que es uno de los voceros geopolíticos importantes de Estados Unidos, que cuando se cumplieron 10 años de ese famoso libro, que creo que fue en el año 2005 o algo así, le preguntaron, se cumplieron 10 años desde que escribiste El fin de la historia, ¿en qué te equivocaste? Y dice, y me equivoqué en algo, sí. Yo no preví, cuando lo escribí, de que más allá de los cambios políticos, que podía haber cambios en el propio ser humano. No preví el transhumanismo. Ah, qué interesante, dijo, no lo pude prever. Y lo mismo, yo creo que en Rusia, ¿por qué lo aceptan a Vladimir Putin como uno de los futuros jóvenes líderes del mundo al lado de Angela Merkel? Él se entendía muy bien con Angela Merkel porque, entre otras cosas, habían estado juntos en el Foro Económico Mundial y él había sido el jefe de la estación del KGB en Alemania Oriental y habla perfecto alemán. Y Boris Yeltsin, o sea, Vladimir Putin. Importante porque lo personal en esto ayuda mucho. ¿Y qué pasa? Yo creo que dijeron, bueno, vamos a preparar a un futuro líder ruso
Dejémoslo a este borracho Boris Yeltsin porque no molesta, en realidad no molesta. Famoso el caso donde lo recibió a Bill Clinton como presidente de Estados Unidos y entró a una carcajada Bill Clinton porque estaba borracho el ruso, totalmente borracho. Era cómico. Y dijeron, y vamos a preparar uno serio. Y el uno serio era Vladimir Putin, un hombre con una capacidad excepcional, habla muy poco y hace mucho, ¿eh? Es dueño de sus palabras, siempre, etcétera, pero no previeron esto que está ocurriendo ahora, por eso hoy lo odian. Lo odian ya no por lo que hace, lo odian como traidor. El odio que hay contra Vladimir Putin, hay que leer entre líneas, no es el odio a un contrincante, el odio a un enemigo militar, el odio a alguien que hace mejores negocios que yo, no, no, es el odio a un traidor, porque como buen hombre de la inteligencia del KGB, supo engañarlos, los engañó, les dio a entender. No olvidemos que en todas las reuniones del Foro Económico Mundial, Putin siempre era uno de los invitados, uno de los invitados de honor. Les dio a entender, soy parte del grupo de ustedes, de la pandilla de ustedes, de la logia de ustedes, y a partir del 2016-17 les empezó a dar indicios, no, no soy parte. Si esto llega a tener que elegir entre ustedes y Rusia, voy a elegir a Rusia. ¿Qué es lo que hizo? George Bush y Bill Clinton, cuando le dieron a elegir entre la globalización y Estados Unidos, eligieron la globalización. Lo mismo en la Argentina, cuando a Carlos Menem le dijeron, tenés que elegir entre Argentina o ser parte de este sistema globalizado. Pero la Argentina que se vaya al reverendísimo diablo, yo estoy con los globalizadores, lo mismo todos los que vinieron después, los Kirchner, Macri, ahora Milei. Él no, él eligió transitoriamente Rusia. Es un dato que para mí lo rescata, pero no confiemos, porque el que traicionó una vez puede traicionar dos veces, sepámoslo eso muy bien. Si Estados Unidos cae, que creo que va a caer rápidamente, por más que muchos ponen sus esperanzas sobre Donald Trump, etcétera, Estados Unidos probablemente ya pasó el punto de no retorno. Les es imposible recuperar el prestigio que ya perdió. Tendrá todas las armas atómicas que quieran, lo que sea, pero no los controla. El botón rojo no está en la valija del presidente. Entendámoslo eso. Quizás el último que tenía esa capacidad fue John Kennedy y fue magníficamente prudente en la crisis de los misiles y a partir de ahí dijeron que nunca más un presidente de Estados Unidos tenga el botón rojo de la bomba atómica en su portafolio. Y a partir de entonces las decisiones pasan por otro lado, que es este sistema de la globalización que más o menos lo blanqueó y le dio enorme importancia a la Comisión Trilateral, al Grupo Bilderberg, porque ya no son decisiones nacionales, son decisiones horizontales. Lo nacional siempre es vertical. Soy presidente de Estados Unidos y voy a decidir los intereses de the United States of America. Perfecto. Pero lo que estamos viendo hoy en este mundo privatizado es que las líneas son horizontales. Al ser horizontales, creo que, y ahí es donde esas líneas horizontales están controladas desde el ámbito privado. Por eso lo público cada vez tiene menos fuerza, tiene menos poder, por más que tiene toda la simbología, vuelvo a insistir, la Casa Blanca, la Constitución de los Estados Unidos, la historia oficial, el gran héroe que fue Franklin Roosevelt o el que sea, no importa, Winston Churchill, no importa quién es el líder. Hoy las decisiones son horizontales y hay voceros horizontales, hay un Elon Musk, hay Mark Zuckerberg, está Bill Gates, están ahí, pero nadie se identifica emotivamente con ellos, porque uno se sigue identificando emotivamente con las banderas. ¿Y la bandera qué es? Es una representación del Estado Nacional Soberano vertical. Cuando caiga Estados Unidos, yo creo que lo están llevando de forma tal que va a caer y ni nos vamos a dar cuenta. Probablemente ya haya caído, Jorge, ya dejó de ser lo que en algún momento fue, porque por eso se puede entender cómo es que un tipo como Joe Biden es presidente de Estados Unidos, una payasa, porque no hay otra palabra como la vicepresidente Kamala Harris, que estén a cargo de ese país, los senadores y diputados que son paupérrimamente dan vergüenza ajena. Y sin embargo, el país ahí está. Al contrario, el PBI sube, no entró en recesión porque está administrar. Necesitamos que alguien nos administre la guerra en Ucrania para que siga existiendo, no siga dando guita, alimente al complejo industrial militar, pero no llegue a ser una guerra atómica, porque no quiero que me manden bombas atómicas sobre Nueva York y Chicago, por más que yo las pueda mandar sobre San Petersburgo y Moscú. Esa administración ya no es más pública, es privada. Por eso yo casi diría, y los medios son parte del problema, porque los medios nos llenan de titulares, ¿sabés lo que hizo el presidente de México? ¿Sabés lo que hizo el presidente de Argentina? ¿O el primer ministro británico? ¿O el presidente de los Estados Unidos? ¿O ahora viene Trump y va a cambiar todo? No va a cambiar nada.
No va a cambiar nada. Cambia el acento, cambia el tinte. Bueno, voy a dejar de tener cortinas verdes y voy a poner cortinas anaranjadas. Ah, qué cambio grande. No, no es un cambio grande. Es un cambio circunstancial que no cambia lo fundamental. Y lo fundamental hoy es que la guerra psicológica es la tercera guerra mundial, por más que la gente no tome conciencia. La guerra psicológica depende del dinero. El dinero maneja el mundo. Y entre las cosas que manejan, y nos lo dice Klaus Schwab abiertamente, es financiar, crear, identificar a los señores y señoras que los vamos a catapultar a la Casa Blanca, los vamos a catapultar a Downing Street, los vamos a catapultar a la Casa Rosada de Buenos Aires o el Palacio Presidencial en México y el Congreso en México y de jueces, etcétera, para que desde lo público coercitivo manejen las cosas según a mí me conviene. Yo soy Coca-Cola, soy Ford, soy Boeing, lo que sea, y lo vamos a administrar como me conviene. Y ahí sí se pelean. En este momento, una de las peleas corporativas más grandes es Boeing y Airbus. ¿Por qué? Por los errores catastróficos de la Boeing. No vienen al caso. Que se peleen, se agarran las trompadas. Y si uno tiene que morir, que muera, como murió la Ford Motor Company en su momento, desapareció. Las distintas empresas que han tenido que ir dejando su lugar a lo largo del tiempo. Entendido eso, yo creo que lo importante es empezar a verlo ya desde esta perspectiva más centrado, casi te diría, exclusivamente en lo privado, porque aunque mañana Estados Unidos se fraccionara, hay indicios de eso, y California dijera, bueno, quiero formar parte de México. Y Montana dijera, yo quiero formar parte de Canadá. Y articularan las cosas para que así fuera. No cambiaría nada. En última instancia no cambiaría nada. Lo mismo aquí en Argentina, pero en México. Lo que sí hay que ver qué es lo que están planificando, y ahí es donde me entra bastante temor, esta agenda famosa 2045, que todavía no está. Todavía no está, no hay un documento que sea la Agenda 2045, pero yo invito a los que quieran, y el que no lo encuentre, que me mande un correo electrónico. Si después pudieras poner mi correo electrónico, sería bueno, arsalgucci@gmail.com, porque yo acabo de subir un video en mi canal, que se llama Adrián Salvucci, fácil, este, que se llama Yuval Harari y el fin de la humanidad. Y elegí distintos trozos de Yuval Harari, que es este israelí gay, él mismo lo dice, con orgullo, presenta a su esposo como parte de su familia. Es un israelí gay, un intelecto muy bueno desde el punto de vista del intelectual, y es el filósofo y vocero del Foro Económico Mundial en general, más específicamente de Klaus Schwab. Y él mismo está preanunciando que la Agenda 2045, que no es de él, la Agenda 2045 formalmente la fundó un ruso, un joven ruso, Dmitry Iskov, que formó lo que él llama la Iniciativa Estratégica Social. Iniciativa Estratégica Social, que en forma coloquial dice que es la Agenda 2045. Porque a medida que seguimos trabajando sobre la Agenda 2030, que no es que llegue el 2030 y ya está, no, vamos a tener que seguir trabajando en el 2031, 2032, 2050, ¿por qué no? Si la Agenda 2030 hoy viene trabajando en la Agenda 21 del siglo de fines de los años 90. Pero ya queremos, o sea, a medida que uno va, es como el sol que va bajando de un lado y la luna que sale del otro. A medida que uno va terminando, claro, empieza el otro, y esa otra es la Agenda 2045, que es lo que dijo Francis Fukuyama en el 2005, que él, cuando hizo el fin de la historia, no lo supo prever, que era el fin de la raza humana. Pero no el fin porque la vamos a chicharrar a todo. No, no, no. El fin del Homo sapiens como entidad biológica predominante en el planeta Tierra. Y no es porque van a venir dinosaurios más inteligentes o vamos a ser reemplazados por seres humanos o extraterrestres más inteligentes como los Cromañón reemplazaron al Neandertal. No, es porque hoy se dispone de la tecnología necesaria para hacer entidades que van a ser parte humana, parte robótica. La película Yo Robot, la famosa, que se hizo una muy buena película de la novela de Isaac Asimov, da un ejemplo de eso. Y Harari medio alude un poco a eso, y la Agenda 2045 está aludiendo a eso, que tenemos que prepararnos para esa nueva etapa. Y Harari dice algo muy interesante. La élite que, ¿por qué alguien es élite, Jorge? No porque sea más inteligente que tú o que yo. La élite es porque tiene mucho más plata
que tú y yo, porque pueden gastar en un segundo lo que tú y yo gastamos en una vida entera. Son cientos de miles de millones de trillones de dólares que ni podemos imaginar. Bueno, esa élite va a ir por un camino evolutivo distinto. Esa es la Agenda 2045, con lo cual hay que preparar el mundo para ellos. Y los demás, que somos estos useless eaters, como nos bautizó David Rockefeller, esa gente que come y no sirve para nada, que no servimos para nada, porque aún el hombre más pobre, el hombre más ignorante, más inculto, bueno, por lo menos sirve para barrerme la calle, para levantar la basura, para ir a pelear en una guerra, para hacer algo que nadie quiere hacer, que es sucio, lavar los platos, lo que sea. Pero para algo sirve. El problema es que hay 4.000 millones que no sirven para nada. Entonces sí tengo que ir manejando que a través de las guerras, la violencia en las calles, todo lo que ya conocemos, las enfermedades inoculadas, puedan ir muriéndose. Muriéndose para que no sean jubilados que después hay que pagar, sino. Y los otros 4.000 millones, bueno, tratemos de usarlos lo mejor que se pueda. Y cuando le preguntan a Yuval Harari, sí, pero a esa gente que barren nuestras calles y limpian nuestras casas, ¿cómo las mantenemos controladas? Y dice, muy simple, computer games, juegos de computación y drogas. Así nomás. Que para colmo, juegos de computación y drogas generan dinero para alguien en alguna parte, que son los que manejan los juegos de computación y los que venden las drogas, porque en esto entran todos, el negocio ilícito y el ilícito. El hombre trabajador, un genio como Elon Musk, como Bill Gates o como Jeff Bezos, pero también el peor narcotraficante de Colombia, de México, de Argentina, de donde sea. Entendámoslo que lo están llevando hacia ese lado. Con la terrible conclusión que uno dice, bueno, pero entonces esto es un planeta satánico. Por supuesto, el catolicismo, el cristianismo tiende a desaparecer. Las propias sectas protestantes hoy tienen mayormente una función política que en la parte de los evangélicos son los principales financistas y apoyadores del Estado de Israel en este momento. La gente se confunde, se cree que el sionismo internacional financia al Estado de Israel porque los judíos financian al Estado de Israel. No, los judíos son la parte más pequeña, los que más financian al Estado de Israel son los cristianos sionistas, los que creen, en su confusión, de que en definitiva el Mesías va a venir el día que los judíos vuelvan a estar en Israel y ahí se cumplen todas las profecías de Dios, Yahvé, etcétera, porque ahí viene el Mesías. Y los judíos dicen, sí, el Mesías está a punto de volver. Pero lo que ellos llaman el Mesías, que es el hombre que va a salvar al pueblo judío, es lo que los cristianos o los católicos al menos llamamos el anticristo. Entonces, todo esto hay que empezar a verlo porque ya salimos de lo científico, salimos de lo histórico y entramos en la ciencia, porque acá me refiero a un nombre que es el que sobresale enormemente, que fue Carl Gustav Jung, del inconsciente colectivo de las distintas etnias, de las distintas razas. A pesar de la democracia, lamento decirlo para muchos de los que están escuchando, todos los hombres no son iguales, no porque unos sean mejores que otros o por lo que sea, porque todos somos distintos. La diferencia entre un chino, ya que hablamos de los chinos, y un europeo, no es solamente que, bueno, la nariz no está, la piel es de otro color, los ojos no los tengo así. Esa es la parte física, es la parte fácil, el color de la piel, todo eso. La parte difícil es que los hombres son distintos por su alma, por su sentido, por sus fuerzas anímicas, y por eso cada uno se va por un lado distinto. La música es un buen ejemplo, por eso la música china o la música árabe es casi indescifrable para un europeo. Por ejemplo, ¿por qué? Porque el inconsciente colectivo con el cual se ha ido formando a través de no una, dos o 10, miles de generaciones, nos llevó por caminos distintos. Y eso es lo que esta agenda 2045 creen que ellos van a poder copar, porque van a decir, no hay ningún problema, vamos a armar de forma tal que un cerebro humano, que ya el cuerpo está a punto de morirse, lo vamos a poder insertar en una figura robótica, de una robotología, de un progreso inimaginable, y ese señor va a poder seguir, ese cerebro va a poder seguir viviendo en el cuerpo de un robot, como en Yo Robot, y ya no se va a morir a los 90 años, se va a morir a los 9.000 años, o cuando todo el tiempo que podamos hacer durar ese robot y mejorarlo y hacer el progreso, etcétera. Esa es la evolución que pretenden para la raza humana. Y los demás que se mueran. Es más, no lo van a decir específicamente, que se mueran cuanto antes mejor, así no comen. Es terrible, esto ya es muy jorobado. Terrible, me quedé sin palabras. Déjame concluyo, si no tienes inconveniente y si me equivoco,
Tú, por favor, corriges. La implosión de los Estados Unidos, o mejor dicho, la desintegración de los Estados Unidos no es de forma, sino de fondo. Claro, Así como Estados Unidos va a desintegrarse de fondo, así pasará con el resto de las naciones. Con Alemania lo experimentaron y hoy vemos con qué resultados lo han hecho, ¿no? No fue necesario el exterminio de la raza alemana, no fue necesario. así es. Luego, si eso va a pasar con Estados Unidos o pasa ya con Estados Unidos, puedo asegurar que pasa ya con México, probablemente pase ya con Argentina, no lo sé. Sí, Y sí, sí. así en círculos concéntricos a nivel continental y a nivel planetario. Luego, se van a mantener las banderas, se van a mantener las figuras de los estados-nación como fachada, y lo que viene es un segundo momento de las Naciones Unidas. Vuelvo a tomar lo que tú has explicado y que tomaste Mark Twain, de las rimas de la historia. En 1945, 46, 47, hasta llegar al 48, se pensó en la ONU como un instrumento de gobierno global, de gobierno mundial, controlado por las potencias ganadoras. Ahora, como la mayoría de las guerras siguen siendo por dinero, o si no es que todas, pues entonces vamos a crearle sucursales a las sucursales de la ONU. A ver, me explico. La ONU y tiene su sucursal en la Organización Mundial de la Salud. La ONU y la Organización Mundial de Comercio. La ONU y la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, etcétera. Bien, mantengamos la estructura burocrática, tú lo señalabas hace un rato, de la ONU, pero ahora descentralicemos, entre comillas, el poder vía los organismos subsidiarios de la OMC, de la OMS, etcétera. Y entonces, estados de forma, pero sin esencia, se avendrán perfectamente a una organización panamericana del comercio, Organización Paneuropea del Comercio. A ver qué dicen los británicos. Bueno, sobre todo, yo supongo que los pobres británicos van a bailar al ritmo que les canta. Organización Euroasiática del Comercio. Y entonces los estados seguirán de nombre, seguirán de hecho, pero no en el derecho. Y por el otro lado, los seres humanos, unos serán mantenidos como elementos productivos, otros serán desechados mediante guerras, enfermedades, qué sé yo, y ni siquiera nos vamos a quedar en el transhumanismo, que fue lo que no previó Fukuyama. Francis Fukuyama, sino que iremos a un estadio superior donde el factor humano sea apenas el mínimo componente de un robot. ¿Te interprete bien? ¿O me quedé Eh, largo o me quedé corto? ¿Qué pasó? yo con lo que acabas de decir coincido en gran medida porque por parte, en primer término, uno diría, uy, si desaparece Estados Unidos, ¿qué va a pasar? Desapareció en nuestras vidas el Imperio Británico. ¿Qué pasó? Nada. Desapareció el Imperio Español a lo largo de un poquito más, algunos siglos más. No pasó absolutamente nada. Por eso digo, la política y la historia es muy, muy dinámica. Un grupo pequeño
anónimo masónico británico escribió un opúsculo que se llama Una propuesta para humillar al reino de España, que era su gran enemigo. Se juntan todas las logias en 1717 y forman la Gran Logia de Londres, instrumentan toda una estrategia centenaria para realmente diezmar al Imperio Español y lo lograron secuencialmente, pacíficamente, con guerras muy limitadas, muy pautadas. La guerra estadounidense-española fue una de las peores. Se dieron la independencia a países y a cada uno de esos países fue atacado. Se atacó a México y se le robó territorio. Se atacó a la Argentina y son dueños de las Islas Malvinas y de los reclamos sobre la Antártida. Y así sucesivamente. O sea, cuando uno entiende la dinámica de la historia, entiende esos procesos, porque también hay que entender en cada uno de esos procesos que pueden ser violentos, pueden ser de quedarse con territorio, con fuerzas militares de todo tipo, hay que entender que el propio que hace un ataque sobre una nación no quiere que se le descontrole, no quiere que la guerra de Malvinas se le descontrole. Cuando Margaret Thatcher vio que se le podía llegar a descontrolar, le dijo a Ronald Reagan, si los argentinos siguen por el camino que están siguiendo, estoy considerando lanzar una bomba atómica sobre la ciudad de Córdoba, que es la segunda ciudad más grande de Buenos Aires. Ronald Reagan, a través de Alexander Haig, le hizo llegar el mensaje a Leopoldo Fortunati Galtieri y le dijo, para un poco, porque esto se puede llegar a poner muy feo. Ellos mismos tienen los instrumentos para ir llevándolo, aminorándolo, y saben que en la gradualidad que se desarrolla la historia, es cuestión de que la guerra psicológica sobre las poblaciones propias y enemigas sea de forma tal que la gente termine aceptando. Argentina es un ejemplo clave. Perdimos una guerra, nos devastaron y todavía no hemos dado cuenta quién lo hizo, cómo lo hizo, ni por qué lo hizo, porque dijeron, en vez de mandarle a un mister que sea un comisión con Japón, le mando al general MacArthur y que se haga cargo de Japón. Bueno, le mando al nieto del general MacArthur y que se haga cargo de la República Argentina. No. Dijeron, vamos a reclutar a tus propios elementos más traidores, más débiles, más oportunistas. Alfonsín, Menem, los Kirchner, Macri, De la Rúa, Milei, los vamos a reclutar. Todos van a tener un documento nacional de identidad que dice República Argentina, es un presidente argentino, como AMLO es un presidente mexicano. No sé de qué se quejan ustedes. Si tienen, ustedes votaron a sus propios presidentes y gobernadores y diputados y senadores, lo van llevando a través de, justamente, sabiendo que la mayoría de la gente esto no lo ve, lo pueden ir administrando bastante bien. Y cuando el drama nuestro es que cuando vemos lo que hicieron, ya el que nos ya hace el llamado es un historiador, como hizo don Salvador Borrego, cuando ya había terminado la guerra. Y en México dijo, bueno, yo les voy a dar la visión de alguien que no participó en esa guerra, mi país no estuvo en esa guerra, les quiero dar mi visión. A mí me influyó muchísimo la Derrota Mundial y otras obras de Salvador Borrego. Uno dice, ah, claro, ahora nos vemos. Pero claro, a veces los historiadores vienen tarde. Ahora me lo cuentan. Había que haberlo, hubiera sido bueno tener un Salvador Borrego contándolo en 1942 y en 1943 a todo el mundo. Pero bueno, así opera la historia, que también es un factor psicológico. Es como cuando uno choca con el auto. Tú chocas con el auto y después dices, ah, ahora me doy cuenta, si hubiera frenado un poquito, si aquel semáforo que lo tomé cuando todavía estaba amarillo me hubiera parado ahí y hubiera esperado, por ser impaciente, mirá el lío que hice, rompí el auto, rompí los vidrios de adelante, lo que sea. Después, ex post, es fácil interpretar las cosas. Lo que pasa que justamente la gran genialidad del hombre es que cada vez es mejor previsor. Y cuanto mejor prevemos las cosas, mejor andan las cosas. Y yo siempre doy el siguiente ejemplo. Imagínate que el Titanic, esa hermosa y es un símbolo histórico, si el vigía que estaba en esa fría noche, sin luna llena, hubiera visto un poco mejor, le hubieran dado una linterna y hubiera sido un poco más atento y hubiera visto que a 600 metros, 700 metros había una mole de hielo enorme, todo tendría que haber dicho es, por favor, dile al timonel 3 grados a babor, hubiera pasado por un costado y nunca nos hubiéramos enterado de nada del Titanic, salvo cuando lo terminaran desguazando, después de la Segunda Guerra Mundial seguramente. Pero cuando se dio cuenta que esto se le venía encima, era muy tarde. Era muy tarde, se llevó por delante. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque en este momento la humanidad es un gigantesco Titanic
Y vale el símbolo, porque los vigías que debieran prever no están previendo. Y el grueso del pasaje, ¿qué está haciendo? Está bailando, escuchando buena música, tomando champán, pasándola bien. Y cuando sintió un pequeño movimiento, el capitán se dio cuenta, Smith, que algo anda mal. El primer oficial también, pero la mayoría de los pasajeros, como tú y yo, diríamos, será normal en un barco así que de vez en cuando se mueve un poquito. Ese es el drama nuestro. Tomemos conciencia que estamos en el Titanic en un sentido muy simbólico y empecemos a obrar como obraría cualquier hombre, mujer inteligente para evitar que lo aparentemente inevitable termine no ocurriendo. Y lo de Estados Unidos va a ser un buen ejemplo. Lo que pasa que, y esto es jorobado, querido Jorge, cada vez las cosas son más rápidas, cada vez la información que tenemos que procesar es más, y llega un momento donde el cerebro explota. Por eso, y esto lo dijo en una reunión, Elon Musk, que ya le ha autorizado la FDA, la Administración de Alimentos y Comidas de Estados Unidos, que empiece a experimentar poniendo un chip, no tengo idea cómo es, muy pequeño, que va a actuar de interfase entre el cerebro humano y la Internet para que en determinado momento, ¿cuándo nació AMLO? Ay, no me acuerdo, espera, voy a pensar un poquito y mi cerebro se va a conectar con la internet y voy a tener información automáticamente. Te lo presentan así, al igual que la inteligencia artificial, al igual que la robótica. Mirá qué cosas lindas, mirá qué bien. Y en realidad es lo satánico que se le está dando su lugar aquí en el planeta Tierra. Quizás lo satánico sepa que no puede hacerlo en forma directa por la vía biológica, por eso creó algunos entes biológicos como nosotros que tienen un cerebro hiperdesarrollado en una mala dirección para que diseñe la nanotecnología necesaria para que lo que el hombre no puede hacer con su base biológica, sí lo puede hacer un artefacto inventado por el hombre, que es la nanotecnología, las computadoras, la internet, la robótica y cuantas cosas más que todavía faltan por venir. Muchísimas gracias, querido Adrián. Un servidor se queda con, de entre tanto conocimiento que nos has dado, me quedo con la última figura y la comparto con el público que amablemente nos ha seguido en esta serie. La grabamos de un jalón, pero la dividimos en varias partes para que la edición sea más sencilla y ustedes tengan acceso más rápido a la información. Seamos vigías atentos, seamos verdaderos vigías de nuestra propia existencia y seamos vigías para el bien de quienes están bajo nuestro cuidado, bajo nuestro encargo, bajo nuestra responsabilidad. Seamos vigías atentos. Querido Adrián, ojalá y más o menos pronto te volvamos a molestar, te vuelva a tu servidor a molestar. Yo, Jorge, sabes que estoy a tu total disposición. Esto ha sido una charla realmente sumamente agradable para mí porque ayuda a un poco a ventilar y a desarrollar, a ordenar las ideas. Y solo me permitiría agregar algo para que haya una voz o un mensaje positivo. Lo que el hombre tiene y los robots no tienen, y los que fabrican los robots no tienen, y los dueños de todas las finanzas no tienen, es que sabemos que tenemos un alma que se conecta con el espíritu, en el caso nuestro, países católicos, llamémoslo el cristianismo, nuestro Señor Jesucristo y el equilibrio magnífico con la Virgen María, sabemos que eso, que uno lo diría así y un no creyente diría, esto es religión, esto es hocus pocus, esto es magia. No, 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 no. Eso es lo que nos conecta con las fuerzas básicas del universo, porque somos criaturas chiquitas, por más que inventemos unas máquinas fantásticas, lo que sabe cada hombre, cada civilización, es una parte chiquitita, chiquitita, chiquitita. Y cuando conectamos con esas fuerzas cósmicas de Dios, a partir de ahí empezamos a tener otra visión y empezamos a intuir qué es lo que realmente el Dios Todopoderoso quiere de nosotros. Porque Dios no te lo dice, solamente se lo dijo a los hebreos. A los hebreos sí les dijo, esta es tu tierra y te la prometo y sacá a los palestinos y aniquilalos a todos. Bueno, es un Dios demiúrgico satánico, el Dios de ellos. Pero los que realmente creemos en un Dios todopoderoso, universal, manifestado en el planeta Tierra, circunstancialmente a través de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que en realidad
Hay otras realidades y tenemos que ir aprendiéndolas pasito a pasito para que la acción de la humanidad y de sus líderes realmente esté en consonancia, esté en simetría, esté en sincronicidad con la voluntad divina, que no la dice específicamente, tronando a través del universo con una voz enorme, sino que nos lo da justamente en sus leyes, en cómo crece un árbol, cómo del día se pasa a la noche, cómo nuestros propios cuerpos nacen, se desarrollan y luego mueren, todo lo que son las leyes naturales. Todo dentro de la ley natural va a andar bien y todo lo que la contradiga va a andar muy mal. Por eso creo que, bueno, evidentemente estamos en un ciclo final donde el propio Todopoderoso ya está bastante cansado de nosotros y quizás pase una guadaña y pase una escoba y no hay que verlo como algo negativo, sino que es como cuando caen las hojas de un árbol y uno dice, uy, se quedó sin hojas. Aguanta un tiempo y en la primavera van a volver las hojas. Sí, por supuesto. Lo comentaba un servidor con un sacerdote que oficia en latín. Tu servidor le decía, padre, da miedo, pero bueno, tenemos, por gracia de Dios, conocemos tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Sí, señor. Mantener la fe es mantener nuestra libertad, porque finalmente lo que esclaviza es el pecado, es la mentira, es la ausencia de bien. Y en estos tiempos tan revueltos, es probable que efectivamente estemos ya en el tramo final, pero aquí apelar a la esperanza, porque el triunfo será de Él y de su Santísima Madre, Sí, señor. ¿verdad? Así Adrián, es. Así es. gracias, Amén. gracias. Gracias y a tu disposición y un gran saludo a toda la audiencia del programa. Muchísimas gracias. Para usted que amablemente nos ha seguido en esta serie de entrevistas con el maestro Adrián Salvucci, nuestra gratitud. Por favor, si puede, difunda este video, compártalo, coméntelo, porque efectivamente estamos dotados, lo dice el maestro Salvucci, de alma que conecta con el espíritu y el espíritu conecta con la razón y toda esa es nuestra esencia humana. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Adrián, te mando un abrazo. Lo mismo digo, muchas gracias. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.